Llegó el viernes y eso significa un nuevo video del resumen de lo que pasó con Apple esta semana, lo que esperamos ver dentro de varios días y cómo Apple ha demandado a un reconocido filtrador por revelar iOS 26 antes de su lanzamiento. Así que comencemos. Hablemos primero de cómo va esta tercera beta de iOS 26 y justo ahora cuando iba a comenzar a grabar mi teléfono se fue en un boot loop, el teléfono no termina de subir, así que en mi caso ha ido empeorando esta tercera beta de iOS 26, como puedes ver no logra iniciarse, pero lo que quería contarte es que el error de los mensajes cuando tengo el teclado en el modo oscuro pues está presente todavía, aquí está arreglado porque esta es la primera beta, pero en mi tercera beta todavía me está dando problemas, no podía ver las teclas cuando estaba escribiendo, pero el beneficio que haya pasado en esta tercera beta luego de que se reinició mi dispositivo es que ahora las imágenes aquí de mis favoritos pues ahora sí aparecían. Obviamente esta es la primera beta donde sí estaban funcionando, pero en mi caso durante las pasadas betas me dejaron de aparecer estas imágenes, pero ahora sí en la tercera beta luego de reiniciar se arregló todo eso, pero se terminó dañando mucho más porque ahora ni siquiera mi teléfono enciende. Yo espero que sin duda alguna la experiencia con la cuarta beta sea mucho mejor para mí, que ya no tenga estos problemas de que el teléfono no se reinicie. Ahora me toca ahora volver a borrarlo e instalar todo otra vez, algo que realmente no quería hacer, pero ya no me queda más remedio. Esto entonces nos lleva a hablar sobre la cuarta beta y la beta pública, ya que muchos pensaron que esta semana íbamos a ver la primera beta pública, porque la historia pues nos ha dicho eso, que se supone que durante esta semana es que salga, pero el propio filtrador Mark Gurman fue directamente a las redes sociales para confirmar que realmente la estaremos viendo en algún momento la semana que viene. Es posible entonces que en algún momento entre lunes y miércoles estemos viendo la primera beta pública de iOS 26, como también la cuarta beta. Creo que Apple tiene que darle bastante cariño a esta beta pública, porque si se basa en lo que tenemos hasta ahora, todavía hay muchos bugs y problemas, especialmente a la hora de editar la pantalla de bloqueo, en la cual el teléfono prácticamente se convierte en un horno. Ya veremos qué pasará la semana que viene. Obviamente yo aquí estaré bien pendiente y haciendo videos una vez entonces sean lanzadas estas versiones. Como suele suceder luego de varios días usando las betas de iOS 26, macOS 26 y mucho más, se ha encontrado en el código funciones secretas que pudiéramos estar viendo muy pronto, y una de ellas se encontró directamente en macOS 26, donde Apple al parecer está trabajando en la idea de poder actualizar sus computadoras directamente dentro de las cajas, así como ya se puede hacer en los iPhone. Esto le permitiría a la empresa mantener las computadoras actualizadas a la versión más reciente y evitar problemas con versiones instaladas en el sistema operativo directamente en la fábrica, así como sucedió con los iPhone 15 cuando lanzaron, que llegaron con una versión de actualización que no permitía la transferencia de datos. Obvio, todavía no sabemos cómo es que Apple estaría haciendo eso, porque obviamente las cajas de las computadoras de Apple son bastante grandes. Como puedes ver aquí en esta imagen, Apple utiliza como una tostadora gigantesca para colocar la caja de los iPhones, y mediante el chip NFC pues se conecta directamente al iPhone para poder actualizarlo y apagarlo sin tener que abrirlo de su caja. Es posible que en el futuro veamos la llegada de Macs con este chip de NFC o algún sistema que permita una conexión directamente sin tener que abrir la computadora de la caja. Una vez más, esto suena sumamente interesante, pero todavía no sabemos si es algo que estará llegando este año a las nuevas computadoras que Apple lance, o si entonces también estará funcionando a las computadoras que están hoy día en una caja, que no tienen quizás algo nuevo en el hardware para poder permitir esto. Obviamente aquí o en mis redes sociales estaré haciendo anuncios sobre esto, así que mantente pendiente para ver si esto se hace realidad o no. Cambiemos de tema y hablemos de algo que no toqué la semana pasada en mi resumen semanal, y es sobre los cambios internos dentro de Apple. Y es que la semana pasada se confirmó que Jeff Williams, el jefe de operaciones de Apple, se estaría retirando. Muchos pensaban que esta persona sería el próximo CEO de Apple después de Tim Cook, pero ahora con su salida pues se abre el paso para que veamos otra figura como posible candidato para el jefe principal de Apple. Entre ellas se ha mencionado fuertemente a John Ternus, el jefe de hardware dentro de Apple, no tan solo porque lleva muchos años dentro de la empresa, sino también porque es uno de los ejecutivos más jóvenes a nivel más alto en Apple. Él lleva sobre 20 años en la compañía. Ahora bien, muchas personas han estado diciendo que realmente deben despedir a Tim Cook, que deben cambiarlo por todos los problemas de inteligencia artificial que ha tenido la empresa. Prácticamente que no hemos visto muchos cambios en cuestión del hardware de lo que la compañía hace, pero la realidad del caso es que la junta de directores de Apple, que es la única que puede decidir
quién es el jefe de Apple o no. Ellos están bastante satisfechos con el desempeño que Cook le ha dado prácticamente económicamente, y es por eso que ellos entienden que por ahora es la única persona que puede enderezar la empresa. No podemos olvidar que ahora mismo estamos pasando por un momento inestable políticamente tanto en Estados Unidos y China, y Cook tiene la experiencia y la relación, por lo menos con los presidentes de Estados Unidos y China, para mantener la empresa a salvo de más aranceles, restricciones y que realmente se afecte cómo es que opera esta compañía. Por tal razón hay una gran posibilidad de que Tim Cook siga siendo el jefe de Apple por varios años más, como menciona aquí Mark Gurman, y es posible que esto suceda hasta que termine por lo menos la presidencia de Donald Trump, así que quizás seguramente Tim Cook llegará prácticamente a los 70 años y seguirá siendo el jefe de Apple. Es posible que veamos quizás alguna emergencia, algún cambio drástico, pero estoy bastante seguro que si no pasa nada así bien dramático, estoy seguro que Tim Cook estará siendo CEO de Apple por muchos años más. Vayamos ahora al último tema, y es que la noche de ayer se reveló que Apple ha demandado al reconocido filtrador Jon Prosser por filtrar iOS 19 en su momento, aunque obviamente pues lo conocemos como iOS 26. Ahora bien, esta historia es bien interesante porque Apple detalló muy específicamente algo que parece sacado con una película de espionaje, prácticamente de Mission Impossible. Jon Prosser hace varios meses logró filtrar varias cosas que hoy sabemos que fueron bastante certeras, como el diseño de la aplicación de cámara, el brillo que tendrían los iconos alrededor de estos y hasta cómo se vería el diseño de cristal líquido. Sin duda alguna, él tuvo que haber visto algo internamente en un producto de Apple para poder saber todo lo que reveló. Pero cómo lo consiguió, eso según Apple fue bien interesante. Al parecer, según cuenta Apple, hay un empleado llamado Ethan Lipnick, que es un amigo de un tal, la persona llamada Ramaciotti, que entonces pues conoce a Jon Prosser, y estos últimos dos estuvieron supuestamente como creando un sistema para saber dónde estaba esta persona y por cuánto tiempo estaría fuera de la casa para acceder a un iPhone que tenía esta versión de prueba de iOS 26. Una vez entonces Ramaciotti, o como se diga ese apellido en italiano, fue y accedió al teléfono, llamó por FaceTime a Prosser para poder enseñarle la interfaz, y este pues obviamente grabó lo que estaba viendo, y así fue como pudo compartir con tanta precisión lo que Apple estaba trabajando antes de que la compañía lo presentara. Como te puedes imaginar, Apple despidió a su empleado bajo el apellido de Lipnick por obviamente pues no proteger los secretos internos de Apple, y ahora la empresa va directamente contra Jon Prosser por crear este esquema y apropiarse de información secreta, como pudimos ver prácticamente algo confidencial de parte de Apple, con el fin de obviamente pues distribuirla para poder mostrársela a las personas. En realidad esto, como lo cuenta Apple, parece sacado de una película de espionaje de James Bond o algo así. Ya veremos qué estará pasando, pero sin duda alguna, de alguna forma u otra, Prosser logró obtener información bien clara y certera de lo que estaba haciendo Apple internamente, porque lo que él presentó pues coincidió bastante exactamente con lo que la compañía finalmente presentó. Yo aquí en el canal seguiré bien pendiente a todo esto que pase, porque pudiera marcar un precedente de cómo es que se filtra información dentro de Apple y cómo también Apple reacciona a estas filtraciones. Y con esa última noticia hemos llegado al final de este resumen. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios cómo te ha ido con esta tercera beta de iOS 26, qué piensas sobre el futuro de Apple y su CEO, y de esta loca historia de cómo este filtrador obtuvo esta información de iOS 26. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete para que no te pierdas mis próximos videos. Nos estaremos viendo en el próximo. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.